quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dona y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, do la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Estudiantes de tercero de secundaria y familias dominicanas, sean bienvenidas a esta su clase de Ciencias de la Naturaleza. Yo soy tu maestra Sara Lorenzo, quien te acompaña en este proceso de enseñanza y aprendizaje desde nuestro entorno, donde hemos sabido adaptarnos a las circunstancias, retos y desafíos que nos ha traído la pandemia. Y tengo fe de que pronto nos volveremos a juntar con la ayuda del Dios Todopoderoso. Actualmente nos encontramos en una nueva etapa donde hemos dado inicio al retorno gradual y seguro a las aulas.
iniciando en aquellos municipios donde el índice de contagio es menor, recordando que este retorno es voluntario y con el consentimiento de los padres y tutores. Agradecemos a las familias dominicanas el esfuerzo realizado, ya que el éxito de este modelo de educación a distancia que nosotros hemos implementado con la ayuda de ustedes ha sido con el propósito de preservar la salud. Y dicho éxito es una muestra de eficacia, diligencia, dedicación, innovación y creatividad, que han logrado superar todo obstáculo en medio de estos tiempos de pandemia, garantizando la educación de esta nueva generación. Para dar inicio, te invito a prestar atención a la siguiente información. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Así es, no debemos bajar la guardia. Aparte del lavado de las manos, como vimos en el video, recuerda también utilizar tu mascarilla correctamente y mantener el distanciamiento físico. Estas medidas pueden salvar tu vida. Hola Neurona, ¿estás lista para nuestra aventura de aprendizaje del día de hoy? Sí, profesora. Mi sistema está listo para ser actualizado. Me parece fantástico. Entonces, por favor, danos un resumen de lo que aprendimos en nuestra clase anterior. En la clase anterior, aprendimos que la tabla periódica o sistema periódico es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla, ordenados por su número atómico, configuración electrónica y propiedades químicas. En 1869, el químico ruso Dmitri Mendeleev presentó una primera versión de su tabla periódica. Esta tabla fue la primera presentación coherente de las semejanzas de los elementos, la cual contenía 63 elementos químicos. El sistema periódico actual consiste en la ordenación de los elementos conocidos hasta la fecha, con un total de 118 elementos, según su número atómico de forma creciente en grupos y periodos representados por aquellos elementos con propiedades análogas. Excelente resumen, muchísimas gracias Neurona. Y sí, hemos aprendido mucho sobre la tabla periódica y sus elementos químicos, los cuales podemos encontrar en nuestro entorno y son de gran utilidad para nuestra vida cotidiana. Y en nuestra clase de hoy seguimos aprendiendo sobre este interesante tema. Para dar inicio, vamos a conocer nuestra palabra clave del día de hoy, que en esta ocasión es orbital. Orbital. El orbital es la descripción ondulatoria del tamaño, forma y orientación de una región del espacio disponible para un electrón. Se denominan orbitales en un átomo a los estados estacionarios de la función de onda de un electrón. Estos se llaman así por analogía con la clásica imagen de los electrones orbitando alrededor del núcleo. Efectivamente, la tabla periódica se puede dividir en bloques de elementos dependiendo del orbital donde se encuentren los electrones más externos de cada elemento que compone dicho bloque. Por eso nuestro tema de hoy son los bloques de la tabla periódica. Así es. ¿Y qué vamos a aprender en el día de hoy, Neurona? Hoy hablaremos de estos bloques y de las principales características que son comunes a los elementos de cada bloque. Así es, Neurona. Además,
vamos a identificar elementos que se encuentran en esos bloques y conoceremos su utilidad para nuestra vida cotidiana. Vamos a iniciar diciendo que al margen de la estructura de la tabla periódica en grupos y periodos, como vimos en nuestra clase anterior, también es frecuente referirse a 4 bloques, de acuerdo al último orbital de la capa de valencia de un elemento específico, basándose en la ley científica conocido como principio de Aufbau, la cual dicta cómo deben ubicarse los electrones en cada uno de los orbitales de un átomo. Es decir, que un bloque es un conjunto de elementos caracterizados por estar ocupando un orbital con electrones. La tabla periódica se divide en 4 grandes bloques dependiendo del orbital que estén ocupando los electrones más externos. Los bloques o regiones se denominan según la letra que hace referencia al orbital más externo y son 4: el bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque F. Maestra Sara, tengo una duda. ¿Qué es la capa de valencia? Excelente pregunta. Primero te cuento qué es la valencia. En química hablamos de valencia para referirnos al número de electrones que un átomo de un elemento químico determinado posee en su último nivel de energía. Otra forma de que podemos interpretar la valencia es como el número de electrones que un átomo de un determinado elemento químico debe ceder o debe aceptar o captar para completar su último nivel de energía. Ahora bien, el número de electrones de la capa externa de un átomo particular va a determinar su reactividad o la tendencia que tenga ese átomo para formar enlaces químicos con otros átomos. A esta capa externa se le conoce como capa de valencia. Y entonces a los electrones que se encuentran dentro de esta capa se les llama electrones de valencia. Es decir, que la capa de valencia, para responder a tu pregunta, es la última capa donde se alojan los electrones en la corteza de un átomo. Dicho esto, pasamos entonces a describir cuáles son las principales características de los bloques de la tabla periódica. Como pueden observar en la imagen, tenemos los 4 bloques, iniciando por el bloque S, que está formado por elementos de los grupos 1, que son el hidrógeno y los metales alcalinos, y el grupo 2, que son los metales alcalinotérreos. En ellos se completa el orbital S de la capa de valencia. Seguimos con el bloque P, si lo puedes observar en la imagen. Este incluye los elementos de los grupos 13 al 18, cuyos electrones de valencia ocupan los orbitales P. Los elementos del grupo 17 se conocen con el nombre de halógenos y los del grupo 18 son los gases nobles. Los gases nobles tienen una particularidad y es que estos se caracterizan por ser muy estables, es decir, que tienen 8 electrones en su capa de valencia, a excepción del helio, que solamente contiene 2 electrones. Tanto los elementos del bloque S como los elementos del bloque P son llamados elementos representativos. Estos son metales, no metales y metaloides. Pasamos ahora al bloque D, en el cual figuran los denominados elementos de transición y están situados, como podemos observar en la imagen, en la parte central de nuestra tabla periódica y van desde los grupos 3 al 12. Sus electrones externos ocupan orbitales correspondientes al nivel n-1 y estos son elementos metálicos. Por último, debajo tenemos el bloque F, que está representado por los elementos de transición interna, ubicados fuera de la tabla por razones de espacio. Estos elementos están ordenados en 2 series. La primera
es la serie de los lantánidos y la segunda es la serie de los actínidos. Y sus electrones de valencia ocupan orbitales F del nivel N-2. Estos son metales de síntesis artificial, los elementos del bloque F. Ahora bien, Neurona, ¿podrías decirnos cuántos electrones permite cada orbital? Por supuesto. Analizando la tabla periódica. En el bloque S, el orbital S permite 2 electrones. Es decir, hay 2 elementos de este bloque en cada nivel. En el bloque P, el orbital P permite 6 electrones. Por lo tanto, hay 6 elementos de este bloque en cada nivel. En el bloque D, el orbital D permite 10 electrones. Por esto, hay 10 elementos de este bloque en cada nivel. Y por último, en el bloque F, el orbital F permite 14 electrones. Es decir, que hay 14 elementos de este bloque en cada nivel. Muy bien, Neurona. Como podemos ver en la pizarra, como dijo Neurona, en el bloque S cabe un máximo de 2 electrones. En el bloque F, un máximo de 6 electrones. En el bloque D, 10 electrones. Y en el bloque F, un máximo de 14 electrones. ¿Tenemos alguna pregunta de las redes sociales, Neurona? Le confirmo que sí. Seleni Caro nos escribe desde Castañuelas, Montecristi, lo siguiente. Profesora, ¿podría mencionar algunos de los elementos químicos de cada uno de esos bloques que hemos trabajado el día de hoy y cuál es su importancia para los seres humanos? Muchísimas gracias, Seleni, por tu pregunta y por supuesto que sí. Pero te mencionaré algunos de esos elementos. Por ejemplo, en el bloque S tenemos al hidrógeno, que es el elemento más abundante del universo. Esa es su importancia. El litio es muy importante ya que se usa en el tratamiento de múltiples trastornos mentales. El calcio, además de la función que tiene en la construcción y mantenimiento de nuestros huesos y dientes, también tiene numerosas funciones metabólicas. Por mencionarte algunos, del bloque P, el carbono, por ejemplo, es el elemento químico en el cual se basa la existencia de la vida. Su capacidad de formar polímeros lo convierte en un elemento idóneo para unirse en moléculas que generan la vida. Es el elemento fundamental para la formación de componentes como las proteínas y los carbohidratos. El carbono, también en su forma de dióxido de carbono, es un gas presente a nivel atmosférico de forma natural, el cual evita que la temperatura interna de la Tierra se escape y su presencia constante permite su absorción por parte de otros seres para realizar sus ciclos de alimentación. Otro elemento es el aluminio, que su uso más popular es como papel de aluminio, que lo utilizamos en la cocina, el cual consiste en láminas de material con un espesor tan pequeño que resulta fácilmente maleable y apto para almacenar algunos alimentos. Además, se puede usar el aluminio en la fabricación de latas. Entre los elementos del bloque D, cabe destacar el titanio, que alrededor del 95% del mineral del titanio extraído en la Tierra está destinado para su refinamiento como dióxido de titanio. Y este se puede utilizar como pigmento blanco que se utiliza en las pinturas permanentes, también en las pastas dentales o dentríficos y en los plásticos. El titanio se emplea junto con el cemento para la formación de gemas, para conseguir opacidad en el papel y para aumentar la dureza en las cañas de pescar de grafito y en los palos de golf. La plata es otro elemento, el cual tiene múltiples usos que van desde la joyería hasta la medicina. Por ejemplo, la plata se utiliza en la fotografía por su alta sensibilidad a la luz. Y el yoduro de plata
Se ha utilizado también para producir lluvia artificial y, como dijimos, en medicina se utiliza el nitrato de plata para eliminar las verrugas y favorecer la cicatrización de las quemaduras. Del bloque F podemos mencionar el uranio por su alta densidad. Se utiliza en la construcción de estabilizadores para aviones, satélites artificiales y veleros. El samario es otro importante elemento que se utiliza junto con el estroncio en la radioterapia paliativa para la disminución del dolor en aquellos pacientes terminales de algunos tipos de cáncer. Ahora vamos a pasar con nuestra trivia del día de hoy. ¡Excelente! Te voy a presentar una tabla periódica, la vas a observar y vas a encerrar en un círculo el bloque al cual pertenecen los elementos que te voy a mencionar. ¿Estás lista? Estoy lista. Observa la tabla periódica y dime a qué bloque pertenece el elemento llamado oro. Identifico que el bloque D. Muy bien. ¿Y el helio? Corresponde al bloque S. Excelente. El helio, aunque está ubicado a la derecha de la tabla periódica, pertenece al bloque S. Es el único elemento del bloque S que está ubicado a la derecha de la tabla periódica. Muy bien, neurona. Y en el caso del yodo, bloque P. Así es, podemos identificarlo. El cobre, al bloque D. Excelente. El neptunio, corresponde al bloque F. Muy bien. ¿Y el níquel, neurona? Este corresponde al bloque D. Excelente. ¿A qué bloque pertenece el mendelevio? Se encuentra en el bloque F. Muy bien. Recordando que este elemento, su nombre fue dado gracias a Dmitri Mendeleev, quien ordenó la tabla periódica. Y vamos a ver, seguimos con otro elemento. ¿Qué te parece el oxígeno? ¿A qué bloque pertenece? Al bloque P. Muy bien. ¿Y el potasio? Este se encuentra en el bloque S. Excelente. A ver si logras encontrar al neón. Ya lo encontré. Corresponde al bloque P. Muy bien. ¿Y el sodio, neurona? Pertenece al bloque S. Muy bien. Por último, a ver, el plutonio. Corresponde al bloque F. Muy buen trabajo, neurona. ¿Podrías, por favor, darnos el resumen de lo que aprendimos en nuestra clase de hoy? Espere, estoy actualizando mi base de datos. En la clase de hoy, aprendimos que la tabla periódica está dividida en 4 grandes bloques, dependiendo del orbital que están ocupando los electrones más externos. El bloque S está compuesto por aquellos elementos en los cuales se completa el orbital S de la capa de valencia, como el hidrógeno, el litio y el sodio. Por su parte, el bloque P incluye los elementos cuyos electrones de valencia ocupan los orbitales P, como el cloro, el nitrógeno, el carbono, el fósforo, entre otros. En el bloque D figuran los denominados elementos de transición, situados en la parte central de la tabla periódica. Son elementos metálicos, entre los cuales podemos mencionar el cobre, el zinc, el mercurio, el oro, la plata, entre otros. Y en el bloque F, el cual está representado por los elementos de transición interna, ubicados fuera de la tabla periódica por razones de espacio, estas están ordenados en 2 series, la de los lantánidos y la de los actínidos. Todos los elementos del bloque F son metales de síntesis artificial, como el mendelevio, el plutonio, el uranio, el samario, entre otros. Excelente resumen. Muchísimas gracias, neurona.
Hemos llegado al final de nuestra clase del día de hoy y les dejo con una actividad para la casa, que consiste en construir tu propia tabla periódica, utilizando materiales o recursos asequibles de tu entorno, como cartulinas, cartón, bloques u otros materiales que nos brinda la naturaleza. No olvides acceder a la página que aparece en tu pantalla para que puedas ver la clase nuevamente y tomar los apuntes que te faltaron. Además, puedes acercarte a los docentes de tu centro educativo, siempre respetando el protocolo de distanciamiento, para que puedas aclarar cualquier duda que tengas sobre los contenidos trabajados el día de hoy. En nuestra clase de hoy hablamos de muchos elementos y uno de ellos fue el oro. El oro es uno de los elementos del bloque D y uno de los metales más valiosos en la naturaleza. Y en una ocasión, Jesús les enseñó a sus discípulos cuál era la regla de oro. Y consiste en lo siguiente: traten a los demás como quieren que los traten a ustedes. Sí, esta es la regla de oro. Dios bendiga tu vida, tu familia, tus estudios y todos tus asuntos. Muchísimas gracias por tu atención. Hasta la próxima.